12 del mediodía, 7 minutos, continuamos adelante en Directo a Ti. Estoy encantadísimo de la vida con este espacio de televisión que ya saben todos ustedes, comenzamos a las 10 de la mañana y nos va a llevar hasta la 1 del mediodía. Pero si nos quieren ver por las tardes, pues también estamos en nuestra repetición o redifusión del programa, desde las 5 y hasta las 8 de la tarde. Me encanta el tema que vamos a tratar a continuación porque hablamos, una vez más, sobre jóvenes emprendedores. Jóvenes emprendedores de Jerez y de ciudades o provincias muy cercanas. Vamos a hablar sobre la empresa FIO. Cuando hablamos de FIO, ¿a qué nos referimos? ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo nacen? ¿De qué forma y por qué? A todas estas cuestiones y otras tantas, pues va a responder Pame Moreno, que es la directora general de la empresa. Pame, muy buenas. Buenas. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Y por otro lado, les voy a presentar a Carlos Arenas, que es director técnico. Carlos, muy buenas. Igualmente. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos un poco a desglosar lo que he dicho anteriormente, Pame y Carlos, cuando hablamos sobre FIO, ¿a qué nos referimos? Un poco para ir abriendo boca, como aperitivo, estamos haciendo referencia un poco a lo que es la educación físico-sanitaria. Exacto. ¿Cómo surge la idea? Pues bueno, yo desde los 20 años aproximadamente tengo esa idea rondando por mi cabeza. Soy enfermera, empecé a estudiar enfermería en la carrera universitaria en Cádiz. Y a raíz de ahí, de tratar con los pacientes y demás, fue cuando yo pude observar que el pilar de la educación sanitaria era el que más me gustaba y concretamente en mi experiencia era el que más faltaba. Entonces, ahí empezó un poco la idea en cuanto a la educación sanitaria y años después hice otra carrera, la carrera de Ciencia del Ejercicio Físico, y ahí fue cuando vi que la educación física era otro pilar importante en la población y bueno, ahí surgió la idea realmente, Robert. Ahí fue cuando ya empecé a tramar en mi mente el trabajar con la educación físico-sanitaria. Era un poco en la sociedad en general, Pame, tú detectas que es una asignatura pendiente, Exactamente. pero que a la par es demandada. Es demandada por cierta población, pero no, hace falta como un despertar, por así decirlo. Educar a las personas en ese sentido. Sí. A la sociedad en general. Sí, hace falta un zarandeo, como yo digo, ¿no? a la sociedad para que nos demos cuenta que hace falta pues, esa información que nos ayude a tomar mejores decisiones. ¿En sentido de mejores decisiones? ¿En qué sentido? En el sentido de la salud. O sea, decisiones a nivel, pues en este caso sanitario y a nivel físico. Es decir, cómo funciona mi cuerpo, qué me está llamando la atención mi cuerpo y desde esa sintomatología, qué decisiones puedo tomar para conectar más con mi propio cuerpo y desde ahí vivir mejor. Claro, pero según lo que me estás contando, Pame, tú puedes, Carlos, hablar cuando quieras, ¿vale? Gracias. Quiero decir que no hace falta que te preguntes, sino que quieres intervenir, lo haces. Según me estás explicando, claro, para tomar un tipo de decisión a esa cuestión que tú expones, un poco hacemos referencia a personas ya maduras, con experiencia y que sepan lo que realmente su cuerpo necesita. Bien. ¿A qué edades o qué perfil de personas tratáis vosotros? Nosotros actualmente estamos llegando sobre todo a la población desde 20 años hasta los 70. También nos Bien. Edad juvenil hasta ya edad madura. Infantil, no. Nos llegan casos infantil, pero no es digamos que no es nuestro campo. Lo atendemos porque vemos que necesitan ayuda, pero ahora mismo nosotros no nos estamos enfocando a esa población. Bien, vamos a ejemplos claros, ¿vale? Pame y Carlos, vamos a suponer que yo soy una persona que me gustaría realizar algún tipo de actividad física, pero no sé cuál. Os visito y os expongo pues eso. Mira, a mí me gustaría hacer deporte, no sé qué deporte realizar, yo tengo o sufro de distintas patologías. ¿Qué puedo hacer? Vale, nosotros principalmente, quiero dejar claro que FIO concretamente en Jerez de la Frontera, que tiene otros proyectos, pero aquí en Jerez de la Frontera tiene dos proyectos fundamentales. Uno, que es un centro integral de la salud, Bien. Donde ahí tenemos una unidad en funcionamiento, que es una unidad de atención a personas con dolor crónico, dolor persistente. ¿Eso es lo que es denominado o llamado como unidad del dolor?
En la atención pública se llama así, ¿Ah, sí? Eso ¿vale? es. Pero nosotros hacemos un acompañamiento para un afrontamiento activo, Robert. O sea, Eso es muy importante, ¿eh? es la diferencia, realmente lo que nos diferencia de otras unidades que también dan soporte a personas con dolor, pero lo que nos diferencia a nosotros en concreto es ese acompañamiento para un afrontamiento de ese dolor, pero desde un punto de vista activo. Es decir, el paciente no asume una posición pasiva de, bueno, me aplican esta terapia, esta máquina, esta medicación y yo espero a que ocurran las cosas, sino que no, en nuestro caso el paciente es el actor principal, por así decirlo. Digamos que vosotros no hacéis referencia a ello en tanto hagamos referencia a lo que es la parte teórica, sino más que teórica, la práctica. Ambas. Porque Son importantes las dos, deben de ir de la mano. Sí, de ¿Sabes hecho... qué pasa, Robert? Que en la unidad de dolor, tal como se entiende por mucha parte de la sociedad, son terapias invasivas. Entonces, mucha farmacología y mucha terapia invasiva en cuanto a radiofrecuencia, inyecciones o infiltraciones altas en corticoides, y en algunas situaciones pueden ser efectivas, pero en otras muchas personas tenemos muchos casos de dolor crónico de personas que han acudido a la unidad del dolor sin mejoría. Entonces, en nuestro centro, en FIO, en la Unidad Integral de la Salud, en la parte de dolor, estamos muy enfocados en todos los estudios nuevos de neurociencia sobre el dolor. Entonces hay una base teórica súper fuerte, con unos procedimientos muy claros de cómo trabajar con personas con dolor para ir revirtiendo esa situación. Entonces la parte farmacológica en algunas personas es fundamental, pero no es suficiente. Y la ciencia ya es muy clara a ese respecto, de un montón de cosas que se pueden hacer muy interesantes para revertir todos esos cambios que están pasando a la persona. No quiero que te lo lleven, ¿no?, a un acompañamiento más banal, ¿no?, en cuanto a vamos a hacer mucho ejercicio para fortalecer, como se puede en otras cosas. Nos estamos centrando mucho más en cómo funciona nuestro sistema nervioso, qué señales están alteradas, qué está pasando con esa señal del dolor disparada 24 horas, y hay muchos procedimientos para revertir esa situación. Pasa que todavía no ha llegado bien a la sociedad. Eso es uno de los motivos de que dentro del proyecto de FIO, uno de los proyectos sea el acompañamiento a personas con dolor crónico, porque no están bien atendidas esas personas. Es que, fijaros que en ese sentido hacéis una maravillosa labor, porque hoy día, cuando hablamos del dolor, siempre tenemos la idea, o hemos tenido la imagen, de una persona de 60, 70, 80 años, pero yo creo que en la sociedad en general la parte del dolor la tenemos muy activa desde muy jóvenes. De hecho, nosotros tenemos un número muy elevado en nuestro centro, en nuestra unidad, pacientes con 23, desde los 23 a los 30 y tantos años. Estamos hablando de edad Sí. Claro. Y en la gráfica demográfica del dolor, en 2015 en Andalucía había un 15% de personas con dolor crónico. Estamos en el 27% de personas con dolor crónico. Antes el dolor crónico era una situación de personas con 50, 60 años, y ahora es una situación que empezamos con 30, 35 años con dolor crónico. Sin embargo, el uso de opioides se ha doblado. O sea, hemos doblado medicación de alto nivel, sin embargo, cada vez más dolor. Algo está fallando en el sistema. Claro. Y cada vez las personas más dependientes de esa medicación. Entonces, claro, la persona, en principio, a la que nos llega a nosotros, en nuestra práctica, la persona normalmente no sabe que hay otras estrategias. O sea, porque partimos de la base, evidentemente, según lo que nos estáis contando, Pame y Carlos, que vosotros no medicáis. No. Es que eso es importante puntualizarlo. Claro, nosotros no medicamos. De hecho, incluso cuando nos llega un paciente con dolor, pero no tiene un buen diagnóstico, lo primero que hacemos es derivar a un médico, un facultativo. O sea, que vosotros, en ese sentido, necesitáis el Ese historial informe. médico de la persona que vais a tratar. De hecho, es un servicio que damos antes de empezar el proceso. Nosotros lo que hacemos es estudio de caso, hacemos un estudio de caso en una valoración de 1 hora y media, 2, a veces se extiende a 3, como le pasó a Carlos ayer, y lo que hacemos es estudiar un caso de una forma integral, y desde ese estudio, que ya aplicamos educación ahí, ya le estamos explicando al paciente pues todo lo que hay que tener en cuenta, y si ahí vemos que no hay un buen diagnóstico, hacemos una derivación para que ese paciente vuelva con un diagnóstico donde nosotros podemos aplicar ese trabajo. Claro, puede ocurrir también que yo no tenga un diagnóstico claro, vosotros me derivéis a un profesional médico que me dé el diagnóstico, pero que a la par me quiera poner el tratamiento. Claro. De hecho, o sea,
aquí no estamos entrando ni muchísimo menos en confrontación con lo que el médico diga. Pero es cierto que hay veces que nos llegan pacientes con medicaciones que no tienen un buen control, sino que la medicación se aplica y luego no hay un control de la medicación, y nosotros tenemos la obligación de explicárselo al paciente. Y Claro. ahí es donde está la educación sanitaria que nosotros aplicamos. Claro. Y claro, ahí ya está en la decisión del paciente de decir, vale, pues voy a ir a otro médico que esté más actualizado en este acompañamiento que necesito en el dolor. A lo mejor recibir una segunda opinión. O una segunda opinión, claro. Pero hay muchos pacientes que se quedan eternamente con medicación y creyendo sobre todo que la medicación es el único camino. Y nosotros lo que estamos proponiendo en el centro, y estamos teniendo muy buenos resultados, Robert, de personas que se daban un poco ya como desahuciadas. Pues claro, hacemos ese acompañamiento cuando vemos que la persona ya empieza a entender su situación y empieza a coger las riendas de su proceso. La medicación tiene que verse reducida. Entonces ahí es donde necesitamos ayuda otra vez de ese profesional médico que entienda lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros le mandamos ese informe donde el médico ve que el paciente está cogiendo esas riendas y entonces empieza a bajar medicación. A ver, que para nada estamos diciendo aquí que no sea válida la medicina tradicional. Obviamente, es que esto es para medicina nada, tradicional. En absoluto. Es que esto también es medicina tradicional y además un buen complemento. Exactamente. Además, fíjate, Robert, es un dato anecdótico, pero te habla un poco de hacia dónde está tendiendo la medicina integrativa. Nosotros tenemos abierto un proceso de 150 pacientes. No aceptamos más porque por capacidad nuestra, ¿no?, del servicio solo podemos atender a 150 procesos a la vez, ¿no? El 20% de nuestros procesos son sanitarios, sobre todo médicos. Bien. Médicos con dolor crónico. ¿Cuándo un médico decide irse a un servicio privado para recibir atención sanitaria? Cuando en la unidad que está, en el hospital, no tiene ese servicio. Sin embargo, ahí sí está la farmacología. Entonces, ¿la farmacología está bien? La farmacología está estupenda. ¿Es suficiente? No es suficiente. Necesita un complemento. Exacto. Y la ciencia es muy clara al respecto. Las personas que tienen dolor crónico ya están altamente medicadas y no está habiendo mejoría en este país. Claro, ahí voy yo. Carlos, cuando una persona que sufre dolor y lleva mucho tiempo medicada o con tratamiento, que al principio el comentario generalizado es ¡oh, qué bien me va! Estoy estupendo. Por ejemplo, con las infiltraciones, ¿no? Que las infiltraciones dura lo que dura, un tiempo reducido, y luego vuelve otra vez el dolor, ¿vale? Claro, la cuestión es, yo llevo mucho tiempo con el tratamiento. Al principio me va bien, pero luego vuelve el dolor. Yo necesito algo que sea un complemento a mi medicina tradicional, pero que me resuelva, entre comillas, la vida. Claro. Aquí hay un caso, Robert, y es algo que nos estamos encontrando nosotros como impedimento, y es que la educación de la población en general, y me incluyo, ¿no?, es que queremos todo ya y lo quiero ahora, y bueno, eso también nos damos cuenta que ocurre en un proceso de recuperación. El paciente llega y se piensa que pues, con un mes ya va a tener los resultados. Pame, es que es a lo que yo iba antes, a lo que iba a comentar. Aquí somos muy de melontas a la mano. Exacto. Como no me ha ido del todo bien con la medicina tradicional, yo acudo a FIO, pero quiero resultados ya. Ojo, exacto. Resultados ya con un proceso. Exacto. Yo no sé, Abad, ¿puedo decir en directo lo que me has comentado por aquí? ¿Lo puedo decir? Ah, sin problema, vale. Me está diciendo José María Abad, que es nuestro realizador, que la persona que controla con el joystick las cámaras estas robotizadas es Carlos Canca, sí. Y me ha dado permiso para que os diga en directo que está contentísimo con vosotros. Así que, por ejemplo, el caso de Carlos, ¿cómo llega? ¿Por qué? ¿Qué os propone? ¿O qué os expone? ¿Y cómo empezáis a trabajar con él? Vale. El caso de Carlos es un caso, como yo le expliqué a él en la valoración, bastante más común de lo que podemos pensar. Es un dolor que le empieza en la parte posterior del muslo, no asociado, y eso es importante, no asociado a una patología. Entonces, ¿qué es lo que a nivel general se hace todavía en la sociedad cuando tenemos dolor? Reposo. Carlos es corredor habitual y además un buen corredor de montaña. Carlos se da cuenta de que cada vez puede correr menos porque el dolor va a más. Entonces, ¿cuál es el procedimiento normal de una persona con dolor? Yo acudo médico a que me oriente, ¿no? Médico de cabecera manda tratamiento antidolor, analgésico, pero no anticausa, solamente antisíntomas. ¿No mejora? ¿Qué diferencia hay?
Perfecto. Los analgésicos lo que hacen es bajar el síntoma. El síntoma es dolor, ya, pero ¿cuál ha sido la causa que ha provocado el dolor? Exacto. Bien. Nosotros en FIO entendemos que no se trata de quitar el síntoma, se trata de quitar la causa y por tanto el síntoma como consecuencia desaparece. Exacto. Entonces Carlos, tras cierta medicación y no encuentra mejoría, dice, bueno, me hace más pruebas porque algo está pasando. Desde traumatología lo que buscan es cuál es el trauma. Entonces si tú le preguntas a Carlos, ¿cuál fue el accidente? Carlos dice, es que no he tenido accidente, tengo dolor, pero yo no me he caído. No me da un golpe, no me han atropellado. No ha habido una causa que provoque o que cause precisamente ese dolor. Claro, no hay una causa mecánica, no ha habido un daño en el tejido, no ha habido un traumatismo. Entonces, traumatología hará las pruebas pertinentes y dirán, tu pierna está bien. Entonces, claro, aquí viene el problema. Tengo dolor, pero mi pierna está bien. Aparentemente o supuestamente está bien. Exacto. ¿Y este dolor de dónde viene? Claro, pues ahí vienen los dolores por causas neuropáticas, por alteraciones del sistema nervioso. Y ahí es donde entra, por eso se llama neurociencia, porque es la ciencia que estudia los nervios. ¿Y eso sí lo detectáis vosotros? Ahí es donde trabajamos nosotros. Ahí es donde trabajamos nosotros. Oye, ¿qué tanto por ciento de gente joven tenéis con la que trabajáis vosotros ahora? ¿Con la que trabajamos? Con la que estáis como pacientes, ¿no? claro. El porcentaje exacto no te lo puedo bueno, decir. pero en líneas generales, para que hagamos referencia a lo que decíamos anteriormente. Un 70, un 60-70%. Madre mía, que eso, Dios mío. Sí, sí. De hecho, para nosotros es nuestra población diana, ¿eh? O sea, digamos que obviamente también nos llega a personas mayores y les ayudamos y hay casos súper bonitos, Robert, que nos encanta, ¿no?, acompañar, pero lo que más nos potencia a seguir estudiando, a seguir formándonos, a seguir mejorando nuestro concepto es ayudar a esa población, porque consideramos que son las que tenemos o sea, son las que al final van a que son el futuro, que tienen que estar sin dolor, o sea, tienen que navegar y tienen que vivir y tienen que proyectar su vida sin dolor, claro. Personas con 28 años en baja laboral, sin poder llevar a cabo su propósito de vida, sin poder llevar a cabo sus proyectos, sus ilusiones. Para mí eso es una disfunción. Oye, ¿y vosotros tenéis idea del por qué puede ocurrir eso hoy día con la gente joven? Porque claro, yo podría decir tranquilamente, es que claro, como de unos años aquí, como que el deporte se ha puesto muy de moda, todo el mundo entrenamos, todo el mundo cogemos pesas, nos lesionamos, pero todo el mundo no. No, por supuesto. No. De hecho, cuando nosotros estudiamos todas las variables que afectan en el dolor, vemos que bueno, pues muchas de las variables que se ven en nuestros pacientes en el centro son pacientes que la edad, a lo mejor tienen 28 años, quieren salir ya de casa y no pueden porque no tienen un sustento económico en condiciones, no tienen un buen contrato, no tienen cierta estabilidad, se refugian mucho en la pantalla, en el móvil, pasan muchas horas en el teléfono, las relaciones sociales cada vez son más pobres porque las relaciones sociales que tienen es por el teléfono y todo eso afecta directamente al funcionamiento de nuestro cuerpo. No le dan apenas el sol porque estamos mucho tiempo en oficina o estamos mucho tiempo en casa, con pantallas también, ¿no? Entonces analizamos todas esas variables y se multiplican, ¿no? O sea, cada vez se ven más personas con esto y yo creo no, está evidenciado de que todos esos factores influyen en que tengamos dolor, la población tengamos dolor. Oye, supongo que vosotros para estudiar a este tipo de personas que se acercan a FIO, antes tenéis que hacer un cuestionario con ellos y un poco que os expliquen su forma de vida, ¿no? Claro, hacemos esa valoración inicial, lo primero que hacen es, pues nos llaman por teléfono, nuestra compañera de recepción les atienden, ahí hacemos esas primeras preguntas importantes para saber si es un estudio de caso que nos compete. Y luego hacemos una llamada técnica, que la hacemos tanto Carlos como yo, ahí hacemos como otro filtrado, donde hacemos también otras preguntas específicas y ya ahí aplicamos educación, ya ahí empezamos a explicarle a la persona, bueno, pues esto es lo que hacemos, es lo que estás buscando y ya una vez que sí, contrata su entrevista, valoración y hacemos ese estudio de caso durante 1 hora y media. Eso es lo primero que hacemos. Como hablábamos anteriormente, Pame y Carlos, sobre... cuando tengo dolor, lo que quiero es que me lo quiten automáticamente, lo más rápidamente posible, o eso es igual a melón, tajan la mano. Una vez que estáis trabajando con el paciente y el dolor, bueno, pues se ha remitido, ¿vale? Como yo ya no tengo dolor, ya no tengo por qué ir a FIO. Eso no puede ser. Se necesita un mantenimiento. Sí. Aparecemos
¿Y desaparecemos? ¿O nos mantenemos? Normalmente hay muchas personas que desaparecen. Además... No puede ser. Claro, claro, es que decimos algo, en todo se necesita un mantenimiento. Claro. Y además, Robert, también nos pasa que el proceso de recuperación en nuestro centro, en nuestro sistema de trabajo, fundamentado científicamente, lo dividimos en 4 fases, ¿vale? Pues en la primera fase, aproximadamente, el paciente ya empieza a sentir mucho menos dolor o incluso se quita. Madre mía. Y ahí el paciente se piensa que el proceso ha terminado. Ha finalizado. Y todavía no ha terminado, ¿vale? Entonces, eso es uno de nuestros problemas, que bueno, cada vez se está trabajando más para que el paciente se le quede claro de que eso no es así y cada vez tenemos más pacientes que terminan su proceso. Cuando terminan su proceso, esos pacientes, el seguimiento que nosotros hemos llevado en estos 4 años, 5 años, el paciente cuando pasa 1 año, incluso 2, le hacemos llamada al paciente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y Claro. el paciente está estupendamente, ha tenido dolor, porque el dolor tiene que aparecer, pero no tiene un dolor persistente e incapacitante, Ni intenso. ni intenso. El paciente tiene las herramientas para aplicar y las aplica él solo o ella sola, no necesita un profesional otra vez, sino que las aplica y mejora. Y después también nosotros tenemos otro servicio, aparte de ese centro integral de la salud, que es del que estamos hablando, tenemos otro servicio que es un centro integral del movimiento, donde la persona ya deja de trabajar de forma terapéutica e individual y entra a un trabajo grupal, donde ya en comunidad, con personas que han pasado por situaciones similares y personas que ya su estilo de vida y su mentalidad ha cambiado, pues se retroalimentan en ese trabajo grupal. Hombre, y además yo creo que son los que más se van a llegar a entender porque como que hablan el mismo idioma, ¿no? Exacto. Incluso esa serie de puestas en común grupales sirven de terapia. Totalmente, también. totalmente. En ese segundo centro, yo creo que la pregunta que has hecho es clave, ¿no? Ese mantenimiento, ¿no? ¿Cómo seguimos manteniendo un estándar de salud alto? Eso al principio, cuando nosotros promovimos el primer centro de FIO, cuando una persona terminaba el proceso con nosotros lo graduábamos, entonces ya está recuperado. Y muchas veces nos decían, bueno, pero yo no me quiero ir, porque yo ahora estoy muy bien y me da miedo dejar esto porque me encuentro estupendamente. Y decían, bueno, pero ya tienes que tener un estilo de vida activo y sano, come sano, que es lo que te hemos enseñado, haz ejercicio de esta determinada manera, que te dé luz del sol, ¿no? Y dice, ya, pero ¿dónde hago ejercicio y qué hago? Entonces, en ese segundo centro, uno de los objetivos fundamentales de montarlo ha sido, vale, vamos a trabajar en grupo, ejercicio. Y es un centro de ejercicio físico. ¿Pero lo tenéis vosotros? Claro, Claro. es un centro aparte, diferenciado. Entonces, las personas que terminan el proceso con nosotros, pero quieren seguir haciendo ejercicio con nosotros y que no encajan porque no les gustan los gimnasios tradicionales, por lo que sea, ¿no? Porque no han tenido buenas experiencias, siguen haciendo ejercicio con nosotros. Entonces, nosotros tenemos educadores físicos, que están, por supuesto, pues licenciados, siguen la filosofía y tienen conocimientos en dolor, porque eso para nosotros es fundamental, y hacemos trabajo en grupo por niveles. Entonces hay gente con un nivel más bajo de entrenamiento y tiene sus clases, tenemos grupos de deportistas, de deportistas de élite, de rugby, de fútbol, de tenis, y entrenan con nosotros y hacen su preparación física con nosotros. Entonces nosotros tenemos un centro muy grande, una nave gigante, y hacemos grupos de entrenamiento. Entonces está muy bien porque los grupos que venían de dolor, siempre tenemos parte educativa dentro de la sesión donde abordamos conceptos, hay puesta en común durante los primeros 5 o 10 minutos, pero los siguientes 50 minutos son de ejercicio físico, ¿eh? O sea, que hay que llevarlos a cabo. Por supuesto. O sea, que no es decir... Entrenan, claro, son Claro. grupos de entrenamiento, claro. Aquí cabría la posibilidad también de... Todos hemos escuchado eso de más vale prevenir que curar. Ahora, como yo decía anteriormente, pues nos ha dado a todos por ir a entrenar al gimnasio y quieras que no, bueno, que en alguna ocasión te puedes lesionar, te puede venir un dolor que a lo mejor no te lo esperaba, tal. Pero no tengo un dolor intenso como para ir a FIO. Bien, ¿puedo ir a FIO para prevenir? Claro, para eso está ese centro integral del movimiento. De hecho, tenemos servicios, digamos, diferentes y ahí en este centro también tenemos esa valoración inicial donde, aunque no tengas un dolor ni tengas una lesión, pero bueno, hay que entender
bueno, cuál es tu objetivo, hacia dónde vas, si no la has tenido la lesión ahora, has tenido lesión antes, porque eso hay que tenerlo en cuenta también, y bueno, también tu nivel de práctica, de ejercicio físico. Hay personas que quieren hacer ejercicio físico y como no han hecho nunca, no saben por dónde empezar. Claro. Entonces, tener una buena educación física, por eso lo del proyecto de educación físico-sanitaria, porque en este centro hacemos educación física, que como yo siempre digo a nuestros alumnos deportistas y pacientes, para mí la educación física es la asignatura María, que nunca debió ser una asignatura María. ¿Qué significa eso? ¿Nunca has escuchado eso de asignatura María? ¿No? No. Bueno, pues en mi colegio... en mi colegio... ¡Vamos a echar la vista atrás! Uy, es que tú eres muy pequeña, yo soy muy mayor, eso de la asignatura María. Tú no te rías, Belén. En mi colegio eso se ha dicho siempre, educación física, la asignatura María. Ah, y ¿sí? eso significaba... En mi colegio era la gimnasia. ¡Ea! ¿Voy a hacer gimnasia? Pues la gimnasia es la asignatura María. Ah, sí. Ah, Claro, pues no es como sabía. esa asignatura que no importa, que es como vamos a pasar tiempo y a descansar un poco de las matemáticas. ¿Tú sabías que se llamaba asignatura María? Pues tú ya debes estar ayudita. Tú tampoco eres tan joven, ¿eh? No, perdona. Entonces, claro, para mí la asignatura de gimnasia, mal dicho, ¿no? Pues al final es la asignatura de educación física. Eso es. Esa asignatura, bajo mi punto de vista y bueno, y viendo todo lo que estamos viendo, es fundamental que la población se entere que ahí el profesor, que en este caso lleva a cabo esa asignatura, tiene que dejar claro al niño, a la niña, al alumno, la importancia de cómo reacciona su cuerpo, es decir, los procesos internos de su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo ante un movimiento o ante la práctica del ejercicio físico. Entonces, si de verdad se construyese desde ahí, las personas sabrían que el ejercicio físico es mucho más importante que para perder peso o para estar bonita o bonito físicamente, Totalmente, que sí. también. Es que es una Pero, inversión al final en salud. claro. Yo digo que lo que nos cuidemos hoy día, a través del ejercicio físico, la alimentación, porque yo creo que al final debe ir todo de la mano, un buen ejercicio físico, pero también la alimentación es importante, una Por buena supuesto. dieta equilibrada. Todo lo que hagamos en beneficio de nuestra salud o nuestro cuerpo es una inversión para nuestro futuro. Y para nuestro presente, Robert, porque... También, evidentemente para el presente. O sea, quiero decir, yo cuando voy a entrenar al gimnasio, voy porque soy diabético, bueno, X, porque me encuentro muy bien físicamente, pero sobre todo a mí el deporte o ir al gimnasio me sirve como terapia. Claro, es que hay cambios en el momento. O sea, nuestros tanto pacientes como deportistas y alumnos vemos cómo entran en la sesión de una manera, es que lo vemos. Y es que se van de otra. Lo entiendo perfectamente. Es que se van de Lo otra. entiendo perfectamente, porque además ponemos en marcha la endorfina de la felicidad, porque al final, a ver, una persona que esté quejosa de dolores, que no pueda vivir, que no se pueda agachar, todo el día tumbado, en reposo, es infeliz. Y si nosotros vamos a FIO y salimos en X sesiones estupendos, ¿qué buscamos? Pues felicidad. Y eso es lo que vamos a obtener a través de estos amigos. ¿Dónde estáis? Pues ahora estamos aquí en Jerez de la Frontera, concretamente en la calle C, Laguna Fuente de Piedra, que han cambiado ahora el Google Maps. Explica bien todos los datos para que no nos perdamos. Sí, calle Laguna Fuente de Piedra. ¿Pero eso dónde está? Esto está, a ver, la Avenida del Colesterol, Sí. Rey Juan Carlos I, pues cerca de la Rotonda 6. Bien. Ahí estamos, hay una puerta celeste, que de hecho tiene su historia, la puerta, y ahí está el Centro Integral de la Salud, ¿vale? El de la Unidad de Atención a Personas con Dolor. Y luego en la calle Membrillar, número 5, tenemos el otro centro de entrenamiento de movimiento, que está cerca de la Avenida Caballero Bonal. Muy bien. ¿Tenéis teléfono por si alguien quiere Sí. recibir información o ponerse en Sí. contacto con vosotros? Sí, nuestro teléfono es el 638-064129. Perfecto. Pues en definitiva, como hemos dicho casi al final de la charla con Pam y con Carlos, si ustedes quieren ser felices sin dolor, acudan a esta educación físico-sanitaria que es igual a FIO. Pame Moreno es su directora general y Carlos Arenas, el director técnico. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A los dos. Oye, como desafortunadamente el dolor lo vamos a tener, eso no va a desaparecer,
Lo que sí me gustaría es que aparecieseis vosotros de vez en cuando en el programa Me encantaría. para seguir hablando de este tema, porque yo creo que es sumamente importante hoy día para la sociedad en general. Me encantaría. Que además el tanto por ciento más elevado de personas que sufren dolor son jóvenes. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Carlos. A ti. Vamos a hacer nuestro último alto en el camino. Estamos a punto de finalizar el programa, o sea que estamos entrando en la recta final de Directo a Ti del día de hoy. Nada, un rápido repaso por los escaparates y atención, porque a la vuelta seguimos hablando de educación física. Hasta ahora.